Y antes del debate, les recordamos nuestras historias de hoy. Para hablar de cómo superar un accidente, hemos conocido a José Luis, que nos ha enseñado que a pesar de todo, siempre es posible seguir adelante siendo fiel a nosotros mismos y a nuestros sueños. Me di cuenta que realmente las personas no necesitan ir a rehabilitación a un centro de bata blanca, como decimos, ¿no? Donde te recuerdan que estás enfermo, pues yo creo que eso no es bueno, ¿no? En Valdemoro hemos conocido a Saray, un ejemplo de resiliencia que sabe usar las terapias para sanar su dolor y transformarlo en una fuente de fuerza, ayudando a otros a encontrar su propia paz. Mantener ocupada mi mente siempre para poder salir adelante. Para mí, estudiar, relacionarme con la gente, salir, para mí ir a un concierto, aunque me costara, ha sido como forzarme a vivir la vida. Y yo, cualquier persona que me pregunte, siempre le voy a decir, tienes que vivir la vida. Dos personas que han vivido la supervivencia y una misma pregunta: ¿cómo lidiar con los traumas de la vida? A continuación, nos ayudan nuestros expertos. Y aquí estamos en el plató, amigos, para tratar este tema de la trinchera de la supervivencia. Uno de las trincheras que yo conozco mejor, porque como saben todos ustedes, yo soy corresponsal de guerra y la verdad es que he visto muchas de esas trincheras de la supervivencia y he superado algunas de ellas con miedo y sin miedo, podemos hablarlo, ¿no? Pero qué difíciles son esos momentos límite, ¿no? Esos momentos límites en la vida que nos llevan a los traumas, que es de lo que vamos a hablar hoy en este debate con nuestros expertos hoy, José Luis Cabezas, Alma Serra e Inmaculada Espigares. Muchas gracias por estar aquí. A ti por invitarnos. Bueno, ¿qué es el trauma? Porque hemos visto a nuestros protagonistas que han sufrido esos traumas. ¿Qué es el trauma? Bueno, hemos visto un tipo de trauma muy concreto, ¿no? Algo que ocurre de forma externa a nosotros. Pero para mí es importante explicar y que quede claro que el trauma no es lo que ocurre, sino la experiencia que tenemos en aquello que ocurre. Por eso nos podemos encontrar, Maite, a 5 personas en un accidente y de las 5 personas, 3 se quedan atascadas en la vida y 2 salen adelante. Entonces es muy importante, no es lo que ocurre, sino la experiencia que tengo dentro de lo que ocurre. ¿Y qué tipo de cosas o factores hacen que nosotros interpretemos que eso es un trauma o no? Yo creo que hay muchos factores que pueden influir, por ejemplo, la misma personalidad de a quien le toca vivir ese trauma. Hay personas que les es más propicio buscar estrategias de afrontamiento que personas que se ahogan en un vaso de agua. También, por ejemplo, que tengas unas redes sociales y familiares fuertes. Esto puede ser un factor que te ayude. Que hayas tenido unas experiencias previas o no de trauma, que como después podremos hablar, o te hace más fuerte o te marca en negativo para toda la vida. Y sobre todo, como decía la compañera, ¿qué interpretación hacemos de lo que nos ocurre? Porque un trauma no necesariamente es una cosa inmensamente grande. A veces una vivencia más pequeña, si interpretamos que es algo grande y es el fin de nuestra vida, se convierte en un trauma también. Claro, eso estaba yo pensando, ¿no? Que no hace falta que sea un accidente de tráfico, no hace falta estar en la trinchera de la guerra como yo he estado entre tiros y bombas, ¿no? La zona hostil también puede ser la vida real, ¿verdad? Claro. En la vida real nos pasan muchas cosas que podemos interpretar como traumas, como el abandono o una ruptura amorosa, que puede ser un momento límite, ¿verdad? Ese momento de la gran explosión, como llamo yo, que cae una bomba en tu vida y de repente hay un antes y un después, ¿no? Y ahí aparecen un poco esos pensamientos negativos, ¿verdad, Inma? Que pueden llevarnos a pensar que estamos en un momento límite de nuestra vida. Sí, y sobre todo, y lo peor es que podemos llegar a pensar que eso se va a perpetuar para siempre. Y yo de aquí quiero animar a la gente a que se dé cuenta que hay ya herramientas y métodos para que esto no pase así. Además, con un ejemplo sencillo. Cuando decimos que alguien tiene un trastorno por un trauma, un poco es como que guardamos en el subconsciente de una forma desordenada todos esos recuerdos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues igual que limpiamos un armario, hay que sacar del subconsciente esa ropa que hemos metido sucia, hay que lavarla, hay que plancharla y volver a meterla otra vez. No se trata de olvidar, ese recuerdo va a estar siempre, pero que está a nuestra disposición de una forma que pese menos y nos dañe menos. Es decir, todo aquel que crea que esas situaciones, esas sensaciones se van a perpetuar, que se anime, que busque ayuda en los profesionales, porque hay técnicas que mis compañeros tratan y que son excepcionales para limpiar ese armario y poder recurrir a los recuerdos como algo encima que nos ayude y que nos haga crecer. Bueno, es que el estrés postraumático es como ese cajón desastre, ¿verdad? El cerebro es muy traicionero.
porque es que además te recuerda el trauma una y otra vez, ¿no? La gente, ¿qué síntomas tiene con ese estrés postraumático? ¿Pesadillas? ¿Aislamiento, no, Alma? Puede ocurrir de todo, está la hipernesia, ¿no? Que es el recuerdo continuo. Me decía un niño, dice, es como si yo tuviera un escalestro y iba pasando continuamente el tren por delante mía. Falta de sueño, pesadilla, miedos anticipatorios, ansiedad, dificultades en las relaciones sociales, amnesia, dificultades a la hora de poder organizar. Es una desorganización interna. Es como si el cableado nuestro del consciente y el inconsciente se desenchufase, y el desasosiego que me provoca pues me inhabilita muchas veces a poder desenvolverme en mi vida. Vamos. Aunque a veces hay que recordar que cuando hay una situación dura que vive, vemos una persona muy entera, decimos no le ha afectado. A veces puede salir al cabo del tiempo, o salir por enfermedades, Totalmente. o salir por otros lugares. Bueno, ¿y qué hacemos entonces? Porque la gente que está a su alrededor también podemos hacer algo por las personas que han estado ahí, ¿no? Por ejemplo, hemos visto a Cisco García, que es, vamos, una persona queridísima, que yo admiro, porque realmente es una persona que no se rinde, ¿no? Siempre con una sonrisa. Yo le he visto meditar mucho, o sea, él trabaja mucho también eso. Pero ¿qué podemos hacer las personas que estamos alrededor, Inma, para ayudar a la gente que un poco está pasando por ese trámite? Porque es un trámite, ¿eh? Hay que decir que todo pasa, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí, bueno, para empezar a entenderlo, es decir, la empatía es importante, porque ellos muchas veces van a llegar a pensar como que se están volviendo locos. Entonces es importante el que acompaña, que desarrolle la empatía. Hay como distintos niveles de empatía, podríamos decir. Primero está la empatía, luego está la sincronía y luego la sintonía. Primero te entiendo, luego hago que te des cuenta que yo te estoy entendiendo y luego intento llevarte a mi terreno. ¿Sí? Y junto con, como siempre en otras situaciones hemos hablado, ayuda el ejercicio físico, ayuda siempre a recurrir también a profesionales, que afortunadamente en nuestra comunidad tenemos maravillosos profesionales que se dedican a este tipo de técnicas. Y bueno, quizá también me gustaría recalcar un poco, teniendo en cuenta que estas situaciones se pueden presentar a cualquiera, porque puede ser piloto de avión, pero también tenemos un coche aparcado en el garaje, ¿no? Y me da que pensar que cuando a una persona le ocurre esto y tiende a decir, me ha cambiado la vida, ¿no? Porque le hace reflexionar sobre las cosas importantes. Pues que no esperemos a que, solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve, ¿no? No esperemos a que lleguen los tronos de Santa Bárbara, sino que reflexionemos ya desde el principio sobre qué cosas son las importantes, esas pequeñas cosas, y nos entrenemos en ese aspecto. También hay muchas técnicas muy nuevas, ¿no? Porque los recuerdos ahora hasta se borran, o sea, estamos haciendo cosas que no hacíamos antes, ¿no? Totalmente. La gente va a terapia, la gente ve un programa como este, ¿verdad? Lee libros también para ayudarse en la salud mental, que me parece importantísimo, pero también hay muchas técnicas nuevas, ¿no? Sí, lo bueno además es que el trauma ya no es una condena. Antes sí era una condena y dependía mucho de la persona, y ahora tenemos técnicas avanzadas, el MDR, que es mi especialidad, ¿no? Yo estoy especializada en trauma complejo, y los recuerdos, es una cuestión de mucha neurobiología y estas cosas, pero los recuerdos somos capaces de reprocesarlo y de sensibilizarlo, que es importante. Que yo decía antes, yo reproceso, soy capaz como de borrarlo, como decimos, pero además que el cuerpo, cuando yo me vuelvo a poner a ese recuerdo, la sensación que tengo no es de me voy a volver a verme en esa situación, sino que soy capaz de recordarlo y decir, uy, pero mi cuerpo está en calma, y esa es la clave. ¿Y cómo se hace eso? Eso ¿Cómo puedes pasar de una cosa a otra? Es decir, ¿es posible? Sí, absolutamente, y yo por favor lanzo una esperanza, porque las personas que pasen por esos procesos, cualquier tipo de trauma, lo trabajamos muy bien. Hace falta personas especializadas, que controlemos mucho el tema, que sepamos mucho los protocolos y todo. Pero que se llama EMDR, ¿no? EMDR, reprocesamiento de sensibilización a través de los movimientos oculares. De acuerdo, y es como una especie de péndulo, ¿no? Yo creo que lo he hecho alguna vez. Sí, vamos, el EMDR es complejo, pero hay una fase que sí hacemos con barridos oculares, que activamos una parte del cerebro que está relacionada con la ubicación dentro de la memoria, y hacemos que determinados recuerdos no activen el cuerpo. Y es muy interesante. Para entendernos, si miramos a la izquierda y tenemos un recuerdo aquí, lo estamos pensando, y con el péndulo, pum, pum, se puede llegar a borrar. Con las manos lo que estamos haciendo es unificar la sensación y el recuerdo, y entonces como que lo reintegramos en otras partes de la memoria para que cuando yo lo vuelva a recordar no sea esta angustia que me entra. Es que, claro, nuestro cuerpo viene de fábrica con un mecanismo que es el miedo, ¿no? Sí. Que es esto de que empieza a palpitarte el corazón, se dilatan las pupilas, no podemos controlarlo de ninguna manera.
Pero fíjate que ahora han descubierto que haciendo cosas en el cerebro sí que podemos controlar nuestras emociones, ¿no? O esa reacción que es el miedo, ¿no? Qué curioso. Y además yo creo que hay que hacer un traje a medida de la persona, viendo qué Totalmente. técnicas son las que le puede ir mejor, qué iniciativas podemos hacer. Yo creo que es muy importante este apoyo profesional y luego en su agenda ir metiendo bueno, pequeñas píldoras de cambio en el día a día que le pueden ayudar a normalizar su vida con esa vivencia que ha tenido. No se trata de olvidar, sino de normalizar e integrar de una forma serena en tu vida hacia el futuro, digamos, ¿no? ¿Y qué le diríais a la gente que a lo mejor no sabe que ha vivido un momento límite, ¿no? A lo mejor hay gente que se siente mal, que empieza a sentir esto que estamos diciendo, ¿no? El estrés postraumático y no ha tenido un accidente, no le ha pasado nada grave, pero de repente en su vida ha tenido un momento que ha fallecido, por ejemplo, un familiar muy querido, ¿no? Imaginaros. ¿Qué le diríais a esta gente que hasta el momento no se ha dado cuenta de que ha tenido un momento límite? Quizá tiene que observar un poco su vida y decir, oye, ¿por qué me encuentro mal? Puede ser que es que he vivido algo muy traumático y no me he dado cuenta, porque mucha gente pasa por ahí, ¿eh? Sí, Pasa por ahí. Y además no tienen por qué ser eventos así externos, sino pues nacer en un entorno con un papá a lo mejor con una enfermedad mental, con una depresión, que tu hermano o tu hermana naciese también con una enfermedad. Son situaciones en las que no sabes por qué, pero han configurado tu vida de forma que te generan también, te sale de alguna forma, ¿no? Entonces es como que cuando hay una sensación de que algo no va bien, que se puedan poner en manos de profesionales también, ¿no? Y luego cuando estamos frente a una persona que ha vivido una vivencia dura, yo creo que también tendremos que aprender los familiares, los amigos, etcétera, cómo podemos hacer para acertar, porque muchas veces no sabemos, es lo que nos pasa cuando vamos, por ejemplo, a un funeral, a una despedida, que no sabemos qué decir, ¿no? Cuando el kit muchas veces está en acompañar, en hacer sentir que estás ahí y que estoy aquí para lo que necesites. No es tanto dar una frase o unas palabras mágicas, sino acompañamiento y cariño en ese proceso, desde el respeto también al ritmo de la persona, ¿no? O sea, que podemos ser todos un poco terapeutas, ¿verdad? Inma, tú has acompañado a un montón de gente en momentos límite también, ¿no? Y yo creo que es bueno también acompañar o que tengan un entorno en el hospital, por ejemplo, como enfermera. Eso es muy importante, ¿no? Muchas veces tú lo comentas, ¿no? De estar en el hospital y acompañar a la gente que estamos pasando por un momento límite, ¿no? ¿Qué Sí. dirías tú? Sí, y me parece importante que ellos entiendan que ese trastorno y esa ansiedad no es nada, porque la gente tiende a colocarlo en la esfera de lo mental, únicamente mental. Y entonces surgen, también creen que como eso es lo mental, o tiene poca probabilidad de arreglarse o debe de estar solo en su mano. Y no, debe de quedar claro que esos trastornos son orgánicos, es decir, que nuestro cerebro cambia de forma. Si tú haces pruebas diagnósticas, pruebas de imagen a cerebros de personas que han tenido uno de estos grandes traumas, tienen unas características definitorias, ¿no? Y se diferencian del que no. Por ejemplo, tú le pones en las manos unas llaves a una persona que no haya tenido ningún trauma, la sensibilidad que tiene es mayor que si tú le pones la misma llave a una persona que ha tenido un evento traumático, que se ha hecho un trastorno, ¿no? La sensibilidad del cuerpo disminuye. Entonces, esto debemos de informar a quien lo padece, porque les va a dar tranquilidad, ¿no? En que esas cosas que le están pasando no son de locos, que son procesos no naturales, son patológicos, pero que se pueden ir remediando con esas técnicas que nos estaba comentando antes Alma, ¿no? Las trincheras de la vida son muchas. En esta en concreto, ¿cómo seguir? Porque, por ejemplo, en el caso de las víctimas del 11M, ¿no? Les decían los consejos, irse al campo, la naturaleza, rodearse de seres queridos, hacer terapias varias, como hace Saray, ¿verdad? Claro, es que es lo que decíamos antes, me parece que es muy importante luego en el tratamiento, es un poco como decir, la lección aprendida es las pequeñas cosas de la vida que nos dan felicidad. Ese es el propio tratamiento, empezar a disfrutar de esas pequeñas cosas y que el suceso, esa reflexión nos da la solución, es decir, casi que el problema nos está dando al mismo tiempo la solución. Vamos a empezar a disfrutar del campo, a disfrutar del contacto, como otras veces, a disfrutar de las relaciones, de las pequeñas cosas, sí, señor. Pequeñas cosas y que... Y tan grandes. Y tan grandes, y también una cosa muy importante, todo pasará, ¿verdad? Todo pasa, ¿verdad? El tiempo todo lo cura a veces. Tener esa esperanza es A veces importante. esas rupturas amorosas que te duelen tantísimo, ese momento límite, cuando pasa el tiempo dices, madre mía, ¿cómo lo sufrí?
Cómo lo sufrí, esa trinchera, y al final todo pasa en el tiempo, ¿verdad? Ahí creo que es muy importante, si me permite, también el aprender a educarnos nuestra propia forma de hablar por dentro a nosotros mismos, porque a veces nuestro lenguaje es muy duro con nosotros, ¿no? Y tenemos que reeducar. No es lo mismo decir, tengo una vida dura, a que he pasado un momento duro en mi vida. Es decir, aprender a tratarnos con cariño a nosotros mismos, retransmitirnos las vivencias de una forma positiva, qué he aprendido de tal trauma, qué he aprendido de tal vivencia. Todo esto me parece muy importante también para superarlo, Y el ¿no? lenguaje, lo que tú has dicho. El lenguaje. Muchísima gente tiene un lenguaje muy dramático, ¿no? Sí, muy punitivo. ¿Verdad? Muy negativo. Yo creo que hay que darle la vuelta muchas veces, ¿no? Tengo un mal día, qué mal me ha ido, ¿no? Y darle un poco la vuelta, pararse, respirar y decir, ¿de verdad me ha ido tan mal? ¿No? Como reafirmarte en las verdades que te estás diciendo. Esto es un consejo que me daban a mí los terapeutas. Muy bien hecho, muy bien ¿Verdad? hecho. El de verdad, o sea, estás diciéndote una cascada de cosas, ¿de verdad está pasando esto o no? ¿O eres tú que lo estás aumentando? Porque el cerebro es muy malo. Sí, sí, sí. A veces es muy malo que te añade cosas. Tienes un mal pensamiento y de repente te vienen 5 Sí, después. sí, Hay verdad. una iniciativa muy bonita que yo a mis estudiantes de la universidad se lo digo, que hace un diario de agradecimiento, es decir, qué cosas al final del día, 3 cosas que agradeces a la vida que tienes ahora. Centrar el foco en lo que tienes más que en la ausencia o en lo que quieres tener en el futuro, sino el chip de agradecimiento a la vida, ¿no? Esto me parece muy importante también para sobrevivir. Fíjate que nuestros protagonistas todos hablan de eso. Yo, un rayito de sol, una buena comida, un karaoke, reírse un poco, ¿verdad? Que Totalmente. siempre viene muy bien, y sonreír, ¿no? Sí, sí. Y luego hay una cosa que me parece también muy interesante, que es que cuando nosotros vivimos una vivencia dura, podemos o estar marcados para siempre en negativo o optimizarlo y convertirlo en un aprendizaje. Y hay algo que ayuda mucho, que es ayudar a otras personas con la misma situación. A veces hacer un voluntariado, a veces apoyar a otras personas que han vivido. Eso es fantástico, porque centras la atención no en tu ombligo, sino en el dolor de la otra persona, tienes una experiencia que le ayuda y ayuda a salir adelante. O sea que un voluntariado también pues puede ser para algunas personas interesante, ¿no? Hablamos de las metas, ¿no? Las metas son muy importantes también para superar los traumas. Hay que ponerse metas de decir, ¿tengo que estar mejor o poco a poco? Yo siempre le digo a mis personas mayores con las que trabajo que tenemos que tener muchas metas en la vida porque es la gasolina de nuestro vehículo, ¿no? Cuando digo metas, no son grandes metas, a veces pequeñas metas, diversas, de temas distintos, que tengas una agenda en la que haya lugar para la cultura, para tomarte un café con amigos, para ayudar a alguien en un voluntariado, que unas saldrán, otras no saldrán, pero son motivaciones que tiran de nosotros hacia adelante. Por lo tanto, tener metas, tener sueños, tener pequeños proyectos, ayudan en eso que se llama motivación en psicología, ¿no? Claro. Yo siempre hablo de 3 variables que para mí es muy importante con mis pacientes. Yo siempre digo duración, frecuencia e intensidad. ¿Vale? ¿Cómo sabemos que estamos mejor? Porque lo que me ocurre no tiene tanta intensidad, no me ocurre tantas veces y no me dura tanto tiempo, ¿no? Y entonces y yo siempre digo, venga, pues vamos adelante, estamos ahí poquito a poco. Entonces, como para mí son 3 parámetros que son importantes. Es como decir, que decimos en Andalucía, de estamos mejor de lo nuestro, ¿no? Pues vamos por ahí. Pues un poquito, pues duración, frecuencia e intensidad. Estamos mejor de lo nuestro. Estamos mejor de lo nuestro. Y la resiliencia, ahora está muy de moda. ¿Somos más resilientes cuando tenemos más traumas o somos menos resilientes? ¿O depende de la personalidad de cada uno? Yo creo que depende un poquito de la personalidad de cada uno, ¿no? Hay personas que los traumas se les llevan por delante y no son capaces de recolocarse, y ahí el entorno es muy importante, y personas que lo hemos visto en la Dana, ¿no? Como las personas mayores que habían vivido otras riadas sabían mucho mejor cómo orientarse, colocarse, qué hacer, qué no hacer. Yo creo que eso, bueno, y en guerras también lo hemos visto muchísimo, ¿no? También. La resiliencia, que además es un concepto que viene del mundo de la construcción y de la ingeniería, ¿no? La resiliencia de los materiales, que son capaces de torcerse sin romperse, ¿no? Y de ahí se trasladó al mundo de No lo sabía. de la Qué psicología. curioso. Fíjate. Entonces creo que la resiliencia, como dice la compañera, depende mucho de cada persona. Te puede hacer más fuerte o te puede tener más destruido. Una vivencia dura, yo siempre digo que es como un túnel de lavado de coche, que puedes salir por el otro lado, bueno, pues más brillante, ¿no? Pero también sin olvidar que hay personas que se quedan dentro del túnel y que tenemos que ayudarle a salir adelante. Bueno, y que la valentía yo creo que también se aprende y que todos podemos ser valientes y superar los traumas. Me quedo con todo esto, súper interesante, vuestras claves como siempre, desdramatizar y que todo acaba, ¿eh? Finalmente todo pasa y la vida sigue. Bueno, amigos, muchísimas gracias por estar ahí y estar con nosotros en estas claves. Espero que hayan sido muy útiles en la trinchera de la supervivencia, de esos traumas que pueden ser muy variados, como han visto, esos momentos límite.
Seguimos la semana que viene, les esperamos. Muchas gracias por habernos acompañado en estas trincheras de la supervivencia. Espero que los consejos hayan resultado muy útiles. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, valientes.